Bueno, así gente, ciclo celular, mitosis, meiosis y todo eso. Bueno, todos sabemos más o menos lo que es el ciclo celular, el cual es un proceso en el cual una célula va a dar origen a células hijas. Eso más que todo va a depender de qué tipo de célula sea y de algunos factores, tanto internos como externos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues encontramos tres razones principales, las cuales son crecimiento y desarrollo, debido a que se aumenta el número de células, reparación de tejidos, debido a que se reemplazan células ya sean bien dañadas o muertas, y la reproducción celular, la cual asegura la continuidad de la vida. Ahora pasando con las cuales las fases del ciclo celular, que son cuatro. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Las tres primeras pertenecen a lo que es la interfase, mientras que la última es la propia mitosis. En lo que es la fase G1, más que todo la célula va a crecer, sintetizar proteínas y va a ocurrir lo que es la duplicación de organelos citoplasmáticos, que ya vimos en la primera unidad, que pueden ser mitocondrias, lo que son material genético entre el núcleo y otras organelas. Se comienza a duplicar justamente los centriolos, que vamos a ver más adelante para qué sirven. En la fase S ya es la replicación del ADN, donde cada cromosoma se duplica para formar cromátides hermanas. Este proceso suele durar más que todo de 7.5 a 10 horas. Ahora, en cuanto a la fase G2, la célula continúa creciendo y se prepara para lo que es la mitosis, que es la reorganización de las organelas. La duplicación de pares de centriolos se completa y se desplaza fuera de la envoltura nuclear, estando perpendicular entre ellos. Y ya bueno, la fase M, que es mitosis, y ocurre lo que es la cariocinesis y citocinesis, donde se va justamente dividir en dos células hijas. Ahora vamos a hablar de un punto peculiar que tal vez no muchos hemos escuchado, que es la fase G0. ¿Qué es la fase G0? Pues es un estado en el cual la célula no se divide, pero, esto es importante, el metabolismo sí activo. Se trata justamente de una fase particular, en la cual las células pueden permanecer bien un tiempo variable, es decir, durante un periodo de tiempo, o estar siempre en ese estado. Ahora vamos a pasar con justamente estos tipos de células, en las que son los permanentes, encontramos que son altamente especializadas y no se dividen, como el ejemplo de las células nerviosas maduras, es decir, las neuronas, las células musculares y los eritrocitos. Luego están las quiescentes. Las quiescentes son justamente las que permanecen en reposo, pero pueden llegar a dividirse cuando reciben un estímulo adecuado. Aquí encontramos lo que son las células hepáticas, células de páncreas y del riñón. Y por último están las células lábiles, que son aquellas que se dividen constantemente, como son las células hematopoyéticas, que originan a los leucocitos, espermatogonias y células primordiales del epitelio. Ahora, en cuanto a la división celular, en un adulto ocurre unas 25 millones de divisiones por segundo. Muchas actividades de las células siguen ocurriendo durante este ciclo, como se dijo anteriormente. Podemos encontrar procesos como la síntesis y degradación de macromoléculas, el transporte de sustancias, la entrada y salida, el control del movimiento interno y lo que es la respuesta a estímulos. En cuanto al control del ciclo celular, es justamente un nombre al cual se le dice a ciertas vías bioquímicas que controlan la transición entre las etapas del ciclo celular. Esto en respuesta a señales tanto intracelulares como pueden ser extracelulares. Ahora, ¿qué condiciones pueden causar esto? En las condiciones externas están lo que es la falta de nutrientes, el cambio de temperatura o de pH y la presencia de células contiguas.
Esto puede detener el crecimiento y la división. Otros son las hormonas y los factores de crecimiento, que pueden estimular a la mitosis. Ahora, ¿qué mecanismos existen para regular justamente este ciclo celular? Eh, pues encontramos lo que son las ciclinas y las quinasas. Las ciclinas van a ser proteínas que van a variar su concentración de forma cíclica a lo largo de todo este ciclo de división, mientras que las quinasas van a ser justamente quinasas dependientes de ciclinas, las que van a ser enzimas que van a catalizar la transferencia de un grupo fosfato del ATP a otra molécula. Ahora, vamos a pasar con un concepto más que todo de ciclinas, quinasas y el complejo ciclina-quinasa. En cuanto a las ciclinas, como ya dije, son proteínas cuya concentración varía cíclicamente durante todo este ciclo y va a activar a lo que son las quinasas. Las quinasas son enzimas que fosforilan otras proteínas para regular su actividad. Esto desencadena distintos procesos del ciclo celular. Y ya el complejo actúan como interruptores moleculares que controlan la progresión celular y el complejo va a fosforilar proteínas específicas. Ahora, en cuanto a algunas, se nos mencionan 6 complejos que van a intervenir a lo que es en todo el ciclo celular. Vamos a encontrar a la quinasa dependiente de ciclina en G1, van a intervenir lo que es la quinasa 4 con la ciclina D, la quinasa 6 con la ciclina D. Esto ocurre justamente en G1, que es cuando la célula se va a replicar, del pasaje G1 a S y progresión de S. En cuanto a luego seguimos con la quinasa dependiente de ciclina en lo que es el paso de G1 a S, encontramos a lo que es la quinasa 2 unida con ciclina E. Se preparan para lo que es la fase S y se realiza síntesis de enzimas que participan en la duplicación del ADN. Lo que es quinasa, en ciclina S, y en la propia fase S, encontramos a la quinasa 2 y a la ciclina A, las cuales estimulan el ingreso a esta fase S, activando proteínas que participan en la replicación del ADN. Y por último está la quinasa ciclina y ya lo que es en la mitosis. Como se puede ver, es la quinasa 1 dependiente de ciclina B, que activa e induce los procesos implicados en la mitosis. ¿Quiénes son los sustratos de los factores promotores de la maduración? Nos mencionan 4, que son los factores de transcripción, que estimulan genes para la duplicación del ADN, las proteínas nucleares, como la histona 1, que compacta los cromosomas, las láminas nucleares, que se fosforilan para justamente desarmar la envoltura nuclear, y las proteínas citoplasmáticas, que regulan la organización del citoesqueleto. Pasando con lo que es el punto de control G1. Aquí más que todo se busca evaluar si hay suficientes nutrientes y factores de crecimiento, si el ADN se encuentra dañado y si hay señales externas que indiquen la división celular. A este también se le suele decir el punto de restricción. Ahora, en este punto vamos a encontrar lo que es la proteína P53. Esta proteína es crucial para que la célula se encuentre en un estado no alterado, es decir, que se mantenga lo que es la integridad genética. También es llamada el guardián del genoma. Ahora, ¿qué es una P53 normal? Sirve más que todo para detectar el daño en el ADN. Por así decirlo, esa va a ser su función principal. Entre otras funciones también está lo que es la reparación del ADN, inducción de apoptosis y el control del ciclo celular. Pero ¿qué pasa cuando esa proteína está alterada? Pues se acumulan mutaciones, va a haber inestabilidad genómica, supervivencia de células anormales, como pueden ser las cancerosas, y una proliferación descontrolada.
Ahora, pasando con otras, por así decirlo, acciones que hace esta proteína, va a activar a la P21. Y la P21 va a actuar a lo largo de todo el ciclo celular. Lo que va a hacer la P21, como se puede ver en la imagen, va a bloquear la actividad de la ciclina quinasa 2, sí, ciclina CDK2, o sea, quinasa 2 dependiente de ciclina, y esto va a hacer que no se replique el ADN, deteniendo lo que es el ciclo en la fase G1. Otra acción es que va a activar a las proteínas P15 y P16, las cuales van a inhibir el complejo quinasa dependiente ciclina D. Esta mente es la quinasa que activa la PRB e impide que el ciclo progrese de G1 a S. Es decir, también va a detenerlo en lo que es la fase G1. Ahora, vamos a mencionar a la PRB. ¿Qué hace la PRB? La PRB va a interactuar con proteínas sensoras de daño en el ADN. Esto va a activar vías para reparar el genoma. La activación de la PRB va a detener el ciclo celular. Esto se puede decir que es su función principal, detener el ciclo celular, lo cual da tiempo justamente para poder reparar el ADN dañado. La PRB recluta factor de reparación al sitio dañado, facilitando la corrección de estas lesiones genéticas. Ahora, pasando con otro punto, en el cual es cómo se activa esta división celular. Encontramos que para pasar de la fase G1 a la S, la ciclina G1 va a aumentar su concentración en el punto R. El punto R es más que todo un periodo en el cual la célula va a tener que decidir si dividirse o no. Esto va a activar, este aumento de concentración va a activar a lo que es la quinasa dependiente de ciclina 2, la quinasa 2. Ahora, cuando estas dos se unen, van a llegar a formar lo que es el factor promotor de la replicación, que va a activar la síntesis del ADN. Al disminuir esta ciclina, la quinasa se va a liberar y el factor promotor de la replicación se va a desactivar. Cuando los niveles de CDK2 son constantes en lo que es todo el ciclo. Ahora vamos a pasar con esta imagen. Abajo traté de resumirlo para que se pueda más o menos entender un poquito más. Como podemos acá observar, va a estar lo que es una quinasa inactiva, o sea, una quinasa dependiente, pero luego vamos a encontrar ya la quinasa activa, es decir, cuando ya está formado el complejo. Esto debido a que la ciclina D se va a unir a esta quinasa formando el complejo. ¿Qué va a hacer este complejo? Pues el complejo va a agarrar el grupo fosfato del ATP y va a fosforilar a lo que es al PRB. Cuando eso sucede, va a inactivar el PRB. ¿Y qué hace el PRB normalmente cuando está activo? Pues, ¿cómo se llama? Inhibe lo que es el factor de transcripción. Pero una vez que está activo, el factor de transcripción, el E2F, va a quedar libre. Y cuando esté libre, va a estimular genes para lo que es avanzar el ciclo celular. Pasamos con el punto de control en lo que es la fase S. Este más que todo se encarga de verificar la calidad del ADN en lo que es el proceso de duplicación. Otro punto de control que es en G2, cuando la célula examina su ADN duplicado y ya está a punto de entrar a mitosis. Aquí lo que se busca más que todo observar es si la replicación del ADN se ha completado sin errores, si el ADN se encuentra dañado o si la célula tiene el tamaño adecuado para poder pasar a lo que es la propia mitosis. Pasamos con el punto de control en mitosis. ¿Qué busca verificar? Pues es el acoplamiento del cromosoma al uso en la placa metafásica. Más que todo, justamente es eso.
Eso lo hablaremos más adelante cuando ya hablemos justamente del proceso propio de mitosis. Continuando con otro punto de cómo es que justamente se activa esta división celular, está lo que es al final de la fase G2, cuando la ciclina mitótica se va a unir al CDK2. Estos, cuando se unan, van a formar el factor promotor de la mitosis. Ese factor va a fosforilar proteínas que son esenciales para la mitosis. Cuando todos los cinetocodos se han unido al uso, se desactiva este complejo. Pasando con un recordatorio, que si uno de estos tres puntos de control presenta un mal funcionamiento, eh, pues puede conducir justamente a lo que es una catástrofe mitótica, causando que la célula se convierta en una anómala, lo que puede causar oncogénesis, que es desarrollo de tumores. Ahora, su posible aplicación en medicina de estos puntos de controles son más que todo los fármacos anticancerígenos, los cuales requieren que una P53 funcione adecuadamente. Ya vimos justamente por qué es necesario. Si esto se cumple, pueden desencadenar la apoptosis de células cancerosas alteradas por fármaco. Pasamos con ciclo celular. Ahora sí, comenzamos con lo que es la interfase. G1, donde la célula crece, lleva a cabo su metabolismo normal. Y las organelas se duplican, como mencionamos al principio. La fase S, la replicación del ADN, la duplicación de cromosomas. Y la fase G2, cuando la célula crece aún más y condensa gradualmente la cromatina. Ahora sí pasamos a mitosis. Bueno, esto supongo que todos lo hemos visto durante nuestro proceso de preparación. La mitosis es un proceso que permite que los cromosomas duplicados se separen en dos células hijas genéticamente iguales a la progenitora. Pasamos con la profase. Esta profase temprana, en la cual se forman los cromosomas mitóticos, se ensambla el uso mitótico por el centrómero y el citoesqueleto y envoltura nuclear se comienzan a desmontar. Ahora, en la PPT nos mencionan a la coenzima y condensina. La coenzima, su función es mantener las cromátides hermanas unidas hasta que comience su segregación en la anafase. No sé si se llegue a apreciar, pero en esta imagen pequeñita podemos ver que están unidas por una fila de círculos rojos, que justamente son las coenzinas, que mantienen unidas a las cromátides. En la imagen chiquitita, en cuanto a las condensinas, encontramos que la condensina 1 y 2 contribuyen a condensar y ensamblar los cromosomas. Aquí creo que se puede apreciar más porque... no, acá también puedo hablar, ¿no? Bueno, en esta imagen, mucho más grande que se puede apreciar mejor, justamente se encargan, por decirlo así, de achicarlos, ya que lo están condensando aún más. Ahora, el uso mitótico, como saben, está presente en células animales a través de lo que son los centriolos y las fibras de Laster. Podemos encontrar a los microtúbulos polares. ¿Por qué polares? Pues porque van de un polo al otro, causando que la célula pueda tener el tamaño adecuado para que se puedan dividir en dos células hijas. Y los microtúbulos cinetocóicos, porque van del polo al cinetocodo de la cromátide. Luego pasamos a lo que es la célula vegetal, donde ya no van a estar los centriolos, sino van a estar un organizador microtubular. Y bueno, se repite otra vez los microtúbulos cinetocóicos y los polares. Pasamos con lo que es
el centrosoma. Y se preguntarán, ¿qué es el centrosoma? Pues es la estructura que contiene los centriolos. Estos se van a mover hacia los polos en sentido contrario. Se encarga de organizar los microtúbulos del citoesqueleto formando una disposición estrellada que se le va a llamar áster. En las imágenes podemos ver cómo se encuentra en la fase G1 temprana, donde hay un solo centrosoma. En la fase S ya hay dos, se encuentra el centriolo hijo, y en la mitosis ya se encuentran ambos desplazados hacia los polos, con los microtúbulos saliendo de ellos. Como observamos en la primera imagen, las plantas no tienen centrosomas y tampoco centriolos. En las plantas, el uso mitótico va a estar compuesto por cientos de microtúbulos y proteínas que se asocian a estos. Estos usos se llaman anastrales y están menos centrados en los polos. Así pasamos con prometafase. En la prometafase se rompe la envoltura nuclear, los microtúbulos contactan con el cinetocoide debido a que justamente ya no existe lo que es la envoltura nuclear y ocurre un desplazamiento de algunos cromosomas a lo largo del microtúbulo. Ahora pasamos con metafase. En la metafase, los cromosomas se van a dirigir hacia lo que es la placa metafásica, donde llegan a alcanzar su máxima compactación y son más visibles al microscopio. Como se pueden ver aquí, están justamente en lo que podría decirse la mitad. Y acá los microtúbulos se van a dividir en tres grupos: astrales, que ayudan con el uso; los cromosómicos, que van a estar unidos a los cinetocodos y sirve para poder alinearlos en esta placa; y los polares, que se extienden de un polo a otro. Luego está la anafase, donde los cromosomas ya migran a los polos y las cromátides se empiezan a despegar. Ahora, ¿cómo se despegan? Si vimos que estaban unidas, pues esto es gracias a una proteasa llamada sepaasa. La sepaasa se va a mantener inactiva hasta la metafase tardía, debido a una chaperona llamada secuina. En la anafase comienza cuando el complejo promotor de anafase va a destruir a esta secuina a través de una ubiquitinación, causando la activación de esta sepaasa. Luego pasamos con la anafase tardía, que esto suele durar pocos minutos. Cuando los cromosomas ya han llegado a los polos, los túbulos del cinetocodo se desaparecen, aunque los polares siguen alargados, debido a que estos más que todo se mantienen para que la célula pueda tener el tamaño adecuado para dividirse en dos células hijas. En lo que ya es la telofase, los cromosomas de los polos se reúnen en una sola masa. La citocinesis se hace visible y se vuelve a formar lo que es la envoltura nuclear. En lo que es las plantas, se va a formar una placa en lo que es el medio, llamado fragmoplasto. Este fragmoplasto va a estar formado por microtúbulos entrelazados y vesículas del aparato de Golgi. En cuanto a lo que es en células animales, tenemos lo que es la teoría del anillo contráctil. Este anillo va a estar formado por filamento de actina y miosina situados justamente por debajo del surco de segmentación, como se puede apreciar en la imagen. Estos van a generar una fuerza que va a causar la separación de la célula en dos. ¿Cómo es que se controla esto? Pues esto sigue un programa de tiempo que se ejecuta al comenzar la profase y sí o sí se va a ejecutar en la telofase. ¿Qué pasa si, como hemos visto antes, la célula queda en G1? Pues esto sí o sí igual se va a realizar, debido a que la citocinesis se lleva a cabo justamente en el tiempo que se tenía previsto, independientemente de dónde se haya quedado.
Y un dato dice, la cafeína justamente inhiba lo que es la citocinesis. Pasamos ya con lo último, que es meiosis. En cuanto a sus características, pues una fase S y profase 1 más larga, mucho más larga. En profase 1 ocurre lo que es el apagamiento de cromosomas homólogos. Cada núcleo diploide se divide en dos, produciendo un total de 4 núcleos. Ocurre recombinación del material genético de progenitores. Esto ocurre solo en células con un número diploide o poliploide de cromosomas. Cada uno de los 4 núcleos va a contener la mitad del número de cromosomas que estuvieron en la célula original. Esto más que todo garantiza lo que es la fase haploide en el ciclo de vida. Como sabemos, la meiosis tiene dos divisiones. La primera división, que tiene una profase muy extensa, y la segunda división, que es más parecida a lo que es la mitosis. En lo que es la primera división, comenzamos con la profase 1, la cual tiene un total de 5 etapas, comenzando con leptoteno, en donde el núcleo aumenta su tamaño y los cromosomas se pueden visualizar, que son más delgados. Cigoteno, donde los cromosomas se alinean mediante sinapsis, formando justamente tétradas, porque ya no son solo 2 cromátides, sino son 4 cromátides. Y esto va a formar lo que es el complejo sinaptonémico entre los cromosomas homólogos. ¿Qué es este complejo? Pues está formado por proteínas básicas, que van a ser los componentes laterales, y un componente central con ARN. La sinapsis ocurre mediante filamentos transversales y justamente el componente central. También aparecen los nódulos de recombinación, que es ahí donde se va a iniciar lo que es el crossing over, donde se causa la variabilidad genética. Este complejo sirve de andamiaje y también funciona como una estructura donde se van a llevar a cabo ciertas reacciones enzimáticas para lo que es la propia recombinación homóloga. Continuamos con paquinema, que son cuando los cromosomas se cortan y finaliza el pegamento de los homólogos. Aquí ocurre el fenómeno de crossing over o entrecruzamiento, y va a estar la presencia de quiasmas. Quería aclarar más que todo que los quiasmas no son lo mismo que los nódulos de recombinación, debido a que más bien los quiasmas van a ser signos de los lugares donde ha ocurrido justamente estos nódulos de recombinación. Esto más que todo los quiasmas son cuando físicamente en la célula ya ha ocurrido lo que es este entrecruzamiento. Luego encontramos lo que es el diplonesmo. Los cromosomas homólogos se separan, pero siguen unidos justamente a los quiasmas. Y el complejo sinaptonémico se desintegra. Por último, con la diacinesis. Condensación de cromosomas, el nucleolo se disuelve, desaparece la membrana nuclear y se forma el huso meiótico. Ahora continuamos con lo que es la fase 1, ya es su etapa final. Cuando la cromatina se condensa, se hacen visibles los cromosomas, se forma lo que es el huso meiótico, se produjo anteriormente, como vimos, el apagamiento y el entrecruzamiento de cromosomas homólogos, también llamado crossing over, y el nucleolo y la envoltura nuclear desaparecen. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se dirigen a la placa metafásica o placa ecuatorial. Aquí ya no va a estar presente, por así decirlo, un solo cromosoma, sino van a estar 2. En las fibras del huso meiótico se unen con los cinetocodos de los cromosomas, y en las células animales, como ya vimos anteriormente, hay centriolos y ásteros. Luego está la anafase, donde los cromosomas homólogos se separan,
Sin embargo, las cromátides hermanas de cada cromosoma permanecen unidas. En la telofase, lo que ocurre es que los cromosomas llegan a los polos y, como se sabe, debido a lo que es el proceso de crossing over, o también llamado recombinación genética, los cromosomas van a ser diferentes a la célula original. Luego ya pasamos con lo que es la segunda división, lo que es la interfase 2, o también llamada intercinesis. Esta es de corta duración y hay una dispersión cromosómica. Dependiendo de la especie, esto puede o no ocurrir, y también puede o no formarse envoltura nuclear. O también, bueno, la citocinesis, ¿no? Tiene un número haploide de cromosomas, pero el ADN es diploide. Como ya saben, en la profase 2, más que todo ocurre el condensamiento de lo que son los cromosomas. Metafase 2 se alinea en una placa ecuatorial. En la fase 2, esta vez es separación de cromátides hermanos. Esto sí ocurre. Ya no son cromosomas, sino esta vez son cromátides. En telofase 2 vuelve a formarse lo que es la envoltura nuclear y ocurre ya lo que es la división en 4 células hijas. Como se puede ver aquí en la citocinesis, ya hay 4. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta meiosis? Pues son 4. Se forman células especializadas para lo que es la reproducción sexual. Se va a reducir la mitad del número de cromosomas. Se va a producir la recombinación, como ya hemos dicho, y va a ocurrir una variedad de gametos debido justamente a este intercruzamiento. Pasando con esta imagen de lo que es, ¿cómo se llama esto? La espermatogénesis, pues la verdad no hay mucho que explicar porque más que todo ya lo menciona en el texto. Primero encontramos a lo que son los espermatogonios ocurridas en el tipo A. Luego vamos a encontrar el tipo A y el tipo B. El tipo B se van a diferenciar, mientras que el tipo A van a seguir, debido a que se van a formar espermatocitos primarios, luego secundarios, los ya ¿cómo se llama esto? Espermátidas tempranas y tardías. Luego está donde podemos observar justamente los espermatozoides al final, donde va a estar formado por lo que es el núcleo en la cabeza, luego va a estar lo que es la mitocondria, que es el motor de estos, y el flagelo. Luego está lo que es la eugénesis, donde va primero está lo que es la meiosis 1, donde está la ovogonia, el ovocito primario, ovocito secundario, primer cuerpo polar. Esto más que todo luego de la pubertad. Los ovocitos primarios van a completar lo que es la meiosis 1, causando que se convierta en ovocito 2 y un primer cuerpo polar. El ovocito 2 comienza ya la que es meiosis 2. Y el ovocito secundario se va a convertir todavía en óvulo cuando ocurra lo que es el proceso de fecundación. Cuando ocurra la fecundación se va a formar un segundo cuerpo polar. Ya por último está lo que ocurre en una no de división meiótica. En una meiosis normal todos son N, las células hijas. Ahora, ¿qué pasa cuando no ocurre una correcta disyunción en lo que es la meiosis 1? Pues como se puede ver, no ha habido una correcta división de lo que son los cromosomas homólogos. Al no haber una correcta división de cromosomas homólogos, dos van a tener un par extra, mientras que otras dos se van a quedar sin ese par extra. Debido justamente a que en la meiosis 1 no hubo una correcta separación de lo que son los cromosomas homólogos. Ahora, en meiosis 2 ya no son cromosomas, sino son cromátides, por lo cual, al no haber una correcta división de lo que son las cromátides, unas van a presentar una trisomía, es decir, N+1, otros N-1,
y mientras que otros siempre van a tener una correcta distribución, teniendo n. Ya, gente, fase de preguntas. Aquí es donde ustedes ya participan. Me olvidé explicar mi dinámica también, me había olvidado. De que yo corro y me tienen que decir si no entendía. No, ¿cómo crees? Bien. A su madre, pero calma. Todavía ni he leído las preguntas, gente. ¿Cómo dices? Oye, si tú sabes, solo te haces el loco. Bueno, así. Eh, bueno, la primera pregunta, creo que la mayoría lo puede sacar, que es, ¿qué ocurre durante la fase S del ciclo celular? Si alguien más que quiere participar, aparte de los dos que han respondido, pues vamos a dejar un tiempito para que puedan responder. Ya bueno, pues sí, gente. ¿O como paso al frente? Ya. Ah, bueno, ya, espérate. Ya, pues, a ver, la primera pregunta, quiero que la lean bien. Dice, ¿qué ocurre durante la fase S? No fase G1, sino, ay no, se escribe mal esto. ¿Cómo se llama esto? No fase G1, sino fase S, que es la que le sigue todavía. Está G1, fase S, fase G2. ¿De acuerdo? Todo esto es la interfaz. En lo que es G1 son proteínas. Ya, lo intenté, ya no tengo tablet. Ya, está bien. Cuadro de texto. Tendría que representar, espérate. ¿Dónde está esto? Son está por acá. Vale, ya. Ya está. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ya, igual, ¿cómo se llama? Ya regresé. ¿Cómo se llama esto? Ya sí, regresamos. Como se ve, en G1 son proteínas y organelas. Y en la 2 es justamente ADN. Bueno, la fase S es ADN. Esto es importante. Así vamos a regresar a las preguntas. Y como bien dijeron, la 1 es la B. En la 2, la mayoría esta vez acertó, en la B, las neuronas, las células nerviosas maduras.
Sí, pregunta 3 y 4. En G1, la célula, ¿qué evalúa principalmente? Mientras que en 4, ¿cuál es la función principal del complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina en el ciclo celular? Vamos, gente, estas preguntas también son accesibles. Bueno, se acerca la cual es si el ADN está dañado y si hay suficientes nutrientes. Bueno, eso más que todo, si hay suficientes nutrientes, se podría inferir más que todo debido a lo que es el propio concepto de la fase G1, que es cuando la célula realiza lo que es justamente la producción de nutrientes, la duplicación de organelas y si la ADN está dañado. Eso también es importante para poder continuar a lo que es la fase S. La 4, ya bueno, la 4 por lo que no han respondido, unos 2 minutos. Sí, gente, la clave es la C, que es justamente regular la progresión del ciclo celular. Como pudimos observar, se van a encontrar a lo largo del ciclo, tanto en lo que es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la propia mitosis. Ahí está la opción. Para las últimas 3 preguntas. La 5, que es ¿qué evento marca el inicio de la anafase durante la mitosis? Y la 6, que es durante la profase 1, justamente de la meiosis, el complejo sinaptonémico tiene como función principal unos 4 minutos.
Bueno, ¿qué respondieron? Está bien, porque la clave sí es la A, que es como dijimos, lo que va a causar es que va a degradar esta citosina, va causando lo que es la activación del complejo promotor de anafase. Y en cuanto a la 6, también es correcto, la clave es la B, que es servir de homenaje para lo que es la recombinación homóloga entre los cromosomas, o también llamado crossing over. Y por último, la última, que también, esta también sale directo. Y sí, gente, la clave es casa. Bueno, aló, sí, gente. Así, así estuvo, no sé, con fe así viene para el segundo parcial. Full deco, gente. Bueno, gente, por si acaso, si alguien